Iba saliendo a trabajar y me golpeó un vehículo en el acotamiento. Salí volando encima del auto. Me rompí el cuello entre la cuarta y quinta vértebra, lo que me dejó cuadrapléjico. Antes de mi accidente, ya tenía el ideal de seguir una carrera pública para mejorar mi calidad de vida y optimizar el futuro de mi familia. Pero después de mi lesión, eso se volvió para mí un factor de desafío. Aquí es mi estación de trabajo donde paso buena parte de mis días. Cuando se habla de justicia, foro y tribunal, se piensa en papeles, montones y montones de procesos. Aquí en el foro de Barreiros, tengo la posibilidad de trabajar con proceso digital, que es un sistema procesal. Coloca al empleado con deficiencia en igualdad con los demás servidores. Para muchos no es normal ver a una persona con una deficiencia como la mía trabajando y estudiando y acostumbran decir, vaya, Thiago es un ejemplo. No pienso ser un ejemplo. Pienso ser normal. Tengo un papá que es un guerrero. Un papá que ha estado a mi lado todo el tiempo en los momentos más difíciles. Tomaba el autobús conmigo, me empujaba en la silla de ruedas. Una mamá que a las 7 de la mañana ya me ayudó a tomar un baño y me dejó en la silla de ruedas listo para trabajar. No va a ser la silla de ruedas la que nos quite esa alegría que nos mueve. Mi hermano está a mi lado para todo. Es mi brazo derecho. Él me cuidaba como si fuera un padre. Entonces, hoy mi mayor gratificación es poder ayudarlo. Nuestros legisladores no se equivocaron cuando registraron en la Constitución que la familia es la base de la sociedad. Somos una familia unida, estamos comprometidos unos con otros. Hasta Beliña, que es mi perra, quiere ayudarme todo el tiempo. Si voy a mover la silla, ella quiere contribuir. Todos los días inventa algo. Él logra hacer de limón la limonada. Logra hacer una broma. Si estamos medio desanimados, él logra hacer una broma sobre la situación. Toma el agua por mí porque ahora no puedo. Sí, ese tipo de cosas. No tienes que sentir lástima por una persona en silla de ruedas. Ella es tan capaz como cualquier persona que esté a tu lado. Sí, muchos dicen que mis limitaciones son grandes, pero aún mayores son mis objetivos. Cada deficiencia genera un factor de eficiencia. Superar. La palabra lo dice, superaccionar. En la deficiencia tu cuerpo hace menos, entonces es necesario que hagas más. Eso es superación. Yo soy Thiago Elton, estudiante de Derecho, empleado judicial. Cuanto más consigo superar mis limitaciones, más veo que soy capaz de avanzar. Esa seguridad es la que me mantiene fuerte, sobre todo para la jornada de trabajo y de estudio, que hará viable la realización de mi vida. Yo no me quebranto. Aprendí que la grandeza exige sacrificios. Yo soy la universal.